No, hasta la fecha el gobierno regional, a través de su presidente, ya, bueno, pues está el señor Olivares, no sale y no expone todas las obras de mayor impacto con papel en mano y que nos dijera, señores, aquí está el perfil de este proyecto y esto nos ha costado, beneficios son estos, pero con la frente en alta. Y si Olivares sale a la radio, yo he visto, si sale a la radio, sale, no sé, para defender a Macís, pero más allá no sale, no cumple su rol de político, no cumple su rol de presidente del gobierno regional, solamente cumple sus intereses de amigos. Y eso no es la política es la interrelación entre la sociedad, ¿ya? Entre la sociedad y la institución. Eso tiene que haber, esa interrelación, ese contacto, pero parece que acá solamente este grupo humano ha llegado y solo aspira una vez más esa reelección, busca sus intereses personales. ¿Yo cómo puedo confiar en Maciste cuando el CIE el 21 de junio, a consecuencia del 2011, 21 de junio del 2011, a consecuencia de sus propios intereses, ¿ya? De querer constituir la UNAD en Pampas, ya, nosotros saludamos que haya universidad, que haya espacios de estudios, pero tiene que haber previamente un consenso entre ambos pueblos, ¿no? Donde ambos entiendan y van, señores, hagamos esto, está bien, pero sin embargo él porque quiere quedar bien y porque sencillamente al final el dinero no va a salir de su bolsillo, si va a salir después del Estado, de todos nuestros impuestos, prácticamente que generó un conflicto social y a consecuencia de eso tuvimos un conflicto. Y sin embargo después de eso, sabía en su conciencia él, Miro Ruiz, Maciste Díaz, Miro Ruiz, Saldaña, Ángel Almirón de Pampas, prácticamente estos señores, ¿qué hicieron? Se camuflaron y se callaron, Maciste Díaz inclusive después de esa desaparición más de un mes, porque sabía en su conciencia que estaba cometiendo, y le vas a premiar a alguien que ha cometido esos errores garrafales, inclusive malintencionados, pienso, porque un político razona, dice, ambos pueblos tienen, digamos, la compensación poblacional. Ahora, ambos pueblos son personas, no son cualquier pueblo. ¿Qué puede generar? Un conflicto social. Y si evitar ese conflicto social, tenía que haber pues la sensibilización del caso entre ambos pueblos. Y hubiese sido otra la realidad, tal vez hubiésemos nosotros mismos promovido desde Huancavelica a que haya en Pampas la universidad. Nosotros hasta la fecha no nos hemos puesto. Lo único que se ha buscado es que haya ese consenso. De verdad, por eso no podemos premiar a alguien que te haya hecho pelear entre tu pueblo, alguien que te haya robado, alguien que te haya mentido, alguien que te haya dicho que voy a hacer esto y termina haciendo otras cosas. Prácticamente eso es premiar a alguien que no merece. Es por eso que la selección definitivamente en Huancavelica y en el Perú, desde el presidente del gobierno nacional, no debía ser elegido, ni los congresistas. Prácticamente los congresistas también en nuestro país se han hecho su nido de enriquecimiento. Eso es de verdad perjudicial. Efectivamente, amigos oyentes, 9:35 minutos. Se habla, por ejemplo, de muchos caudillos que han aparecido por hoy, que manejan a su libre albedrío. Se está perdiendo el liderazgo. ¿Qué diferencia hay entre caudillo y liderazgo? Porque hoy por hoy, el que nos maneja, por ejemplo, a todos los movimientos políticos en carrera son los caudillos. Decíamos, por ejemplo, el APRA sin Alan García no es APRA, Pico, el partido Pico sin Federico Salas tampoco es Pico. Entonces, ¿qué? Quiere decir, por ejemplo, no nace los líderes o los señores caudillos de las bases, pues que ellos acondicionan de que, por ejemplo, tienen ciertas reparaciones en el hacer de la vida política. En este caso, señor periodista, definitivamente hay una diferencia abismal entre el liderazgo y el caudillismo. Liderazgo es quien conduce, quien educa, quien asume con toda la verdad del caso, propone, camina junto a su pueblo, junto a su ciudad, y nunca miente de su pueblo. Eso debe ser mi concepto sobre el liderazgo. Sin embargo, el tema del caudillismo, entendemos claramente, es el aventurismo, el oportunismo, solo buscando sus intereses individuales y utilizando la coyuntura y aprovechando, digamos, de un pueblo que no reacciona. Eso es la diferencia entre caudillismo y liderazgo. Por eso, acá y ahorita, todos los movimientos han tendido a llevarse solo de caudillos. Por eso, si un movimiento
que puede ser, por ejemplo, ¿no? En el árbol. Yo no veo que hay un buen potencial político, líder dentro de un movimiento del árbol, por ejemplo, trabajando para todos, sin masismo. No es nada ese movimiento, porque ayer le miraba a Teobaldo Quispe Guillén y todavía aspiraba a ser alcalde, ¿eh? Y digo, bueno, ¿qué está faltando? ¿No? Lo que está faltando es verdad, es falta, digamos, preparación política, falta preparación social, técnica. Lo único que sí es de mentir, decir, bueno, estamos haciendo estas cositas, pero eso son engaña muchachos. Entonces, yo creo que en Huancavelica, si muchos líderes ha habido, hay una limitante. Huancavelica también apuesta por el que tiene dinero. Y muchos líderes tal vez podemos decir y pueden decir toda la verdad. ¿Qué pasa? Que sencillamente son aislados, son marginados, pero si tú eres, digamos, uno de sus, vulgarmente hablando, sus ayayeros o los que están ahí sobando la espalda, ahí sí estás bienvenido. Pero si tú le dices, eso no debemos hacer, hagamos de esta forma, no, enemigo, vótenlo, ese no sabe. Y es más, hasta se ven en tu cara cuando solo le dices, para Huancavelica hagamos esto para proyección, para 20, 30 años, ya, copiemos cómo están en otros. No, esos han traído cosas de afuera, cosas de otro lado. Pero si si estás al lado del candidato y le dices, señor, tú estás bien, tú vas a ganar, tú eres el mejor, tú eres el que vas a... Ahí sí está feliz. Por eso con esos candidatos, ténganse por seguro. Y más que estamos viendo que ahora los gobiernos regionales a nivel de todo el país se han vuelto un espacio de enriquecimiento, un espacio de saqueo descarado, téngase por seguro que va a desaparecer porque esto puede generar la inestabilidad del Estado. Aparentemente pueden decir, esa al final es a nivel de persona, sí, pero más adelante puede generarse mayores convulsiones sociales, puede haber la inestabilidad del Estado y probablemente que desaparezca lo que es, inclusive lo que es Huancavelica no es una región, ¿eh? Solamente es la mascareta a un departamento que nos han puesto. Lo que tenemos que consolidar en una región son de 2 o más departamentos que deberíamos haber consolidado. Y probablemente que esto, calculo, espero que no me esté apresurando, termina esta gestión del siguiente gobierno para el 2018, probablemente una nueva normativa salga, ¿ya? Y tengamos que tal vez constituir unas verdaderas regiones. Ahí se termina, digamos, el latrocinio a nivel de Huancavelica, pero sin embargo, esto se va a acrecentar a nivel de más regiones ya también, porque este problema de que no hay políticos sin ideales, no hay políticos con rumbo, prácticamente eso está conllevando al fracaso de todas nuestras regiones, desde que se han constituido las regiones y las municipalidades, distritales, provinciales. Inclusive quiero aprovechar este momento, ¿no? En Yauli, ¿no? me es preocupante, ¿no? El caso del señor Lorgia, ¿no? Ha sido apresado por un tema jurídico, por un tema, digamos, de su anterior gestión, vuelve y ahora tiene posibilidades a que gane. O sea, se le premia acá en el Perú al ladrón, se le premia acá en el Perú al violador, al asesino, al mentiroso. Prácticamente sufrimos de una amnesia colectiva y por eso yo me quiero hacer recordar al pueblo dominicano. No nos olvidemos del 21 de junio, nuestros 5 hermanos murieron por esa coyuntura. Hemos luchado, muchos hemos sido inclusive víctimas de las lacrimógenas, hemos sido golpeados y gracias a eso esta universidad está viva, gracias a eso esta universidad está íntegra y por eso a mí me da pena que mucha gente que tal vez llegaron la comisión organizadora se aprovechó de eso con sus 13.000, 15.000 soles mensual, ahora asumen el nuevo rectorado, ahora prácticamente con la nueva ley universitaria, también igual están peleando para ser el nuevo rector, pero de cualquier modo ventilará pues, ¿no? esta nueva ley universitaria, ya que se considera como las elecciones universales. Entonces, así hay muchos casos muy preocupantes, señor periodista, ¿no? Hablamos del 21 de junio, donde murieron pues, nuestros hermanos huancavelicanos, bueno, por las balas de la policía, ¿no es cierto? En este sentido, se ha instaurado en sendos procesos judiciales que están ventilando. ¿Sabe algo de esto? Yo estoy seguro que inclusive está denunciado en aquel tiempo el coronel, la Policía Nacional, los dirigentes, etcétera, que han sido tildados inclusive de terroristas, entre otros puntos. Bueno, yo soy un poquito más directo, porque el que dice la verdad nada teme, ¿no? En el Perú, decir la verdad
siempre se considera como enemigo. Si luchas por los intereses de los demás, también te dicen hasta terrorista. Y eso yo no voy a, pese a que me podrían acusar, ese es rojo, eso no. Ni inicio ni rojo, nada. Lo único que quiero es que la verdad se diga por encima de todo, porque la verdad nos hace libres. Entonces nosotros hemos visto que el 21 de junio, pues esta coyuntura previamente trajo 5 muertos, después se judicializó, previamente luego pasó a que inclusive el coronel, bueno, ordenó, ¿no? Él dijo, no, ya la coyuntura, pero sin embargo había una diferencia abismal. Por un lado había ciudadanos desarmados y por un lado un organismo del Estado que era la policía que estaban armados. Entonces habían diferencias. Segundo, la función de la policía no es asesinar, la función de la policía no es, digamos, defender solamente los intereses del Estado, sino es defender los intereses entre sus pobladores y como organización, como Estado, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer acá la policía era sencillamente solo apaciguar, repeler, controlar, frenar. Eso era uno de sus funciones, pero sin embargo, aquí la policía pues se fue de las manos y yo sé que al final entre ambos organismos, desde el Estado, desde el gobierno regional, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, todos pues se responden a un solo interés, se han autoprotegido y se han blindado y terminaron en bolón y cuenta nueva, ¿no? Trataron de abrazar a algunos compañeros, pero parece que ya está terminando, ¿no? Esperemos que termine esto en su debido momento. Y tiene que haber responsables, ¿no le parece? Definitivamente, pero acá no han querido pues identificarlo, y los que tenían, por eso entre ambos lados era la policía, tenía las armas, el pueblo exigía sus derechos, el pueblo solamente. Entonces yo pienso que la policía, detrás de eso había responsables, como podía mencionar, desde el presidente Maciste, Ángel Almidón, que era docente de la Universidad de Huancavelica en Pampas. Él también era promotor de la división de la universidad y él inclusive está aspirando, pero tengo entendido, a ser rector. Ojalá, que no queremos verlo en Huancavelica, y si tiene que, al menos yo sí le digo, tiene que pensarlo 1000 veces porque ha generado mucho dolor a muchas familias por digamos, sus apetitos personales. Detrás de ellos estaba Saldaña, Miro Luis y otros que estaban promoviendo, pero los más directos que podríamos identificar son ellos, ¿no? Entonces, pero yo pienso que en este estado que estamos, un estado de la falacia, un estado de oportunistas, pienso que no va a haber ninguna sanción para ellos, ¿no? Pues porque ellos van a decir, yo no sabía. Es más, eso se soluciona debajo de la mesa, ¿no? Entonces, lo que van a querer solamente es perjudicar al expresidente de la federación, van a perjudicar a algunos otros compañeros estudiantes. Creo que así no debía ser Huancavelica. Huancavelica, pienso que debíamos también todos los ciudadanos, ¿qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué está pasando sobre ese caso? No podemos permitir, ¿no? Entonces, es hora de la unión, ¿no? Pero, aparentemente, vivimos en una democracia en el país. ¿Cree usted, por ejemplo, que existe Estado de Derecho en nuestra patria? ¿O es vulnerado? En el Perú se hacen normas. La Constitución es la Carta Magna y la Constitución está amparada de acuerdo a tratados internacionales, pero sin embargo en el Perú siempre ha sido vulnerado nuestros derechos. Uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión. Bueno, yo sé que ahora estoy hablando, pero con todo, algún momento, si sigo persistiendo, insistiendo, puede haber que de un momento haya represalia, ¿no? Entonces, también en el Perú se ha hecho un montón de leyes, ¿no? Pero al final, caso omiso se ha cumplido, porque al final lo único que acá pasa es que con el cuento de la democracia, todo pueden hacer. Por eso dicen, eres demócrata, pero siempre cuando te calles. Eres demócrata cuando eres cómplice con el grupo político. Eres demócrata porque sencillamente no vas a reclamar por los intereses de los demás. Eso es lo que acá en el Perú consideran. Pero si tú reclamas algo y dices, señor, esto es así, te ponen todos los apelativos, hasta por demás. Y eso es cierto. Por eso en el Perú jamás ha habido una democracia, porque tenemos la palabra democracia, es gobierno del pueblo. Pero sin embargo, acá solamente es más que todo es un gobierno de, digamos,
bueno, por un lado, el sector empresarial en nuestro país ha estado metido, inclusive por eso se lo han absorbido a la CGTP. Y eso es una de las evidencias más claras. Por ahí yo pienso que es un gobierno tal vez de plutocracia, de dinero, o un gobierno tal vez de, digamos, de aventureros, o digamos una política de aventureros, y sencillamente cuando no están preparados en todos los conceptos ideales, para ellos es lo único conseguir sus intereses es a la fuerza bruta, ¿no? Y por eso es inclusive que podríamos hablar de democracia, ¿no? El caso del expresidente de Ancash, ¿no? El señor César Álvarez, parecía un angelito, pero en el fondo era pues una joyita, ¿no? Entonces, inclusive tuvieron que matar a un consejero, entonces da miedo, ¿no? Da miedo hacer estos... O sea, le matan al que alzaba la voz. Claro. De protestar a bien de su pueblo. No, claro. No domina este caso, ¿no? Claro, y eso es así preocupante, ¿no? Y nosotros en Huancalica también no nos gustaría que más adelante pasara eso, a esos niveles llegar y previamente eso es un retraso político, inclusive yo podría decir a un primitivismo político, no sé, un canibalismo político. Yo creo que ese es un concepto más apropiado para estas coyunturas. Hay un canibalismo político, mate quien mate, lo único que quiere es satisfacer sus necesidades y punto. Ahí termina todo esto de la coyuntura política, ¿no? Bueno, amigos, la verdad, muy interesante este diálogo. 9:49. Se habla, por ejemplo, de leyes que emanan a diario del Congreso de la República. Esta tabla rasa no se cumple, se ha dicho eso. Pero sin embargo, ¿está usted de acuerdo con una verdadera reforma constitucional por cuanto de que las leyes leves que se han dado en la época de Fujimori, hoy por hoy pues está muerta porque hay mucha delincuencia? El que roba al día siguiente está en la calle, el que viola sigue violando, el corrupto sigue con mayor arraigo, robando en diferentes sitios, y son los que tienen la mejor de las suertes de ocupar gerencias y cargos públicos, candidatos, y retornan son sinvergüenzas, cuyucadas, como quien dice, no han hecho casi nada, pero sin embargo pues al momento de estas coyunturas electorales aparecen como angelitos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué opina usted? 9:50. Bueno, en el caso de la Constitución de 1993, pues es una de las constituciones más liberales que hemos tenido en el país, ¿no? Del gobierno de Fujimori. Es un gobierno donde prácticamente es una constitución prácticamente donde el empresariado hace, deshace. En el Perú el dinero es el que manda, por eso es lo que está pasando en esta crisis política también. Entonces en el Perú yo creo que ya inmediatamente el próximo presidente, si aspira, o sea, debe ser el promotor, el presidente de la República debe ser el promotor de una nueva asamblea constituyente. ¿Por qué? Debe acá estar interrelacionado entre el sector económico y el sector social. No por encima del sector social debe estar el económico. Porque si no, quien beneficia de todo, quien lleva todos los beneficios, digamos, de las actividades económicas, todo eso es el sector social. Y ya, mira, yo una fecha tuve la oportunidad de ir, inclusive, cuando fue en el año 2009 a Bolivia, fui justamente cuando estaban